Bien, bueno, entonces esta es la última clase correspondiente a la segunda unidad, ¿verdad? Y vamos a hablar de una conexión especial que se da en sistemas trifásicos, ¿verdad? Bueno, existen varias conexiones especiales, ¿verdad? Por ejemplo, la conexión Scott, la conexión T y la conexión delta abierto, ¿verdad? Entre ellas, la más utilizada es esta conexión delta abierto, ¿verdad? Eh, es una técnica que se utiliza en casos especiales, ¿verdad? ¿Sí? Donde eh, uno de los transformadores se daña, ¿verdad? Tenemos una conexión delta, uno de los transformadores se daña o quitamos uno de los tres transformadores, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando podríamos conectar ese sistema, ese banco de transformadores como un delta abierto, ¿verdad? Si quieren, hablemos entonces un poco de lo que es, ¿verdad? Ven dos imágenes ahí en la imagen del lado izquierdo es un sistema trifásico, ¿verdad? Un banco de transformadores que se le llama simplemente un sistema trifásico, ¿verdad? O completo, ¿verdad? Si se le desea comparar con el delta abierto que está del lado derecho, ¿verdad? ¿Sí? Ven que solo hay dos transformadores, ¿verdad? Entonces, si tenemos conectado un sistema en delta, miren, las líneas de color negro representan las conexiones del lado de alto voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y vean que tenemos tres fases, ¿verdad? La fase A, B y C, ¿verdad? Entonces, este es un banco de transformadores conectado en delta. Si nosotros retiramos uno de los transformadores, supongamos que vamos a quitar este último de acá, ¿verdad? Miren que yo, aunque retire ese transformador, yo siempre obtengo las tres fases. Miren que siempre es posible obtener las tres fases, miren, aunque yo retire uno de esos transformadores, ¿verdad? Entonces miren que incluso puedo retirar también el del centro, ¿verdad? Si ustedes retiran el del centro, también tenemos la misma conexión, ¿verdad? Y siempre tenemos las tres líneas, ¿verdad? Tres líneas que representan cada fase, ¿verdad? Tal vez alguien pensaría que si quito un transformador, una línea se debe de quitar también, ¿verdad? Pero vemos que no es cierto, ¿verdad? Que podemos tener las mismas tres líneas de alimentación conectadas a dos transformadores, ¿verdad? Y a esta conexión entonces se le llama conexión de delta abierto, ¿verdad? En la cual solo utilizamos dos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, veamos cuál es el circuito equivalente, ¿verdad? O cómo es el diagrama de circuito que dibujamos cuando tenemos una conexión de delta abierto, ¿verdad? Entonces, como uno de los transformadores es removido, miren, este es el circuito equivalente en delta, ¿verdad? Que dibujamos, pero ahora uno de los transformadores lo removemos, ¿verdad? O sea, no lo escribimos, ¿verdad? Lo borramos del circuito porque solo existen dos transformadores ahí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, igual, miren, siempre hay tres líneas de entrada y también hay tres líneas de salida. Ahora, hay varias preguntas que hacerse, ¿verdad? Cuando uno ve cuando ve esta figura, ¿verdad? Por ejemplo, la primera pregunta que ustedes podrían hacerse es ¿qué valores tienen esos voltajes que aparecen ahí, ¿verdad? ¿Sí? Específicamente BA, BB y BC, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno de los transformadores ya no está, ¿verdad? Y, eh, y también otra pregunta válida es, ¿sí? ¿Qué potencia obtenemos en la salida, ¿verdad? ¿Qué potencia tiene ahora ese banco de transformadores cuando se retira uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que es lógico, ¿verdad? Pensar que se va a disminuir, ¿verdad? ¿Sí? Es algo muy lógico, ¿verdad? Si antes teníamos tres transformadores entregando una potencia, ahora solo tenemos dos, esperamos una disminución, ¿verdad? Bien, entonces, miren, entonces esas serían las preguntas para entender bien qué es esta conexión de delta abierto. Esas son las preguntas que tendríamos que contestar, ¿verdad? Bien, comencemos con la primera entonces. Y bueno, la primera pregunta es,
si el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? Y para contestar esa pregunta necesitamos saber qué valor tiene BC, ¿verdad? BA y BB, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué valor tienen cada uno de esos voltajes, ¿verdad? Bien, vean que BA es el voltaje de la fase A, ¿verdad? ¿Sí? Y BB es el voltaje de la fase B, ¿verdad? ¿Sí? Voltajes de línea, ¿verdad? Que también son iguales a los voltajes de fase, ¿verdad? Por la conexión delta, ¿verdad? Entonces, esos voltajes no han cambiado. Miren, son siempre los mismos voltajes que teníamos en una conexión delta, ¿verdad? Delta completo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que BA y BB siempre siguen siendo, siempre tienen los mismos valores, ¿verdad? O sea, como era un sistema trifásico, ¿verdad? Antes, entonces le vamos a llamar B, que es la magnitud, y ángulo de 0 grados, ¿verdad? Para BA y para B, el voltaje de la fase B, entonces sería B magnitud con un ángulo de menos 120 grados. Entonces esos dos no han cambiado, ¿verdad? Ahora encontremos BC, ¿verdad? ¿Qué valor tiene BC? Entonces hagamos una malla ahí interna, miren, y van a encontrar que menos BC menos BA menos BB es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sí, entonces, si resolvemos esa malla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si resolvemos para BC, miren, podemos encontrar que BC es igual a menos BA menos BB, ¿verdad? Si sustituimos esos valores, entonces vamos a encontrar esa expresión que está ahí abajo, ¿verdad? Ahora, si transformamos eso, porque saben ustedes que eso está en coordenadas polares, ¿verdad? Y en coordenadas polares no lo podemos sumar, ¿verdad? Pero si transformamos eso a coordenadas rectangulares, lo podríamos sumar perfectamente, ¿verdad? Entonces, si transformamos eso a coordenadas rectangulares, quedaría esa expresión, y si hacemos la suma, queda esta expresión, ¿verdad? Ahora, ¿qué les parece si pasamos eso a coordenadas polares para tener una idea exacta de qué valores obtuvimos, ¿verdad? Entonces, miren que al final BC es igual a B, es magnitud, su magnitud es B y ángulo de 120 grados. Entonces, si nosotros graficáramos esos tres voltajes, ¿sí? Si graficamos los tres voltajes, vea los de las tres fases, tendríamos esa figura, ¿verdad? Y esa figura no es más que un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Son tres voltajes de igual magnitud separados 120 grados entre sí, ¿verdad? Entonces eso sí es un sistema trifásico, ¿verdad? Y esa es una de las conclusiones que sacamos y esa es una de las cosas interesantes de este delta abierto, ¿verdad? Esta conexión, ¿verdad? Que miren que aunque yo remuevo, ¿verdad? Uno de los transformadores, yo sigo teniendo un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? O sea, solo hay dos transformadores operando y el sistema sigue siendo trifásico, ¿verdad? El sistema de transformadores entrega eh, potencia trifásica hacia la carga, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Aunque yo remueva uno de los transformadores, ¿verdad? Bien, obviamente eso tiene una repercusión, ¿verdad? No es lo mismo tener tres transformadores a tener dos, ¿verdad? ¿Sí? Y a mí me gusta dar un ejemplo físico, ¿verdad? Que es tres personas levantando un objeto, ¿verdad? ¿Sí? No es lo mismo tener tres personas levantando un objeto a tener solo dos. Obviamente, si solo tenemos dos personas, ellas tienen que tienen que hacer mayor fuerza, ¿verdad? Para levantar ese objeto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa misma idea podemos esperar aquí, ¿verdad? En este ejemplo, ¿verdad? Entonces, existe una repercusión, ¿verdad? Y lo que podríamos esperar en que afecte al retirar uno de los transformadores es en la capacidad, en la potencia, ¿verdad? En la potencia entregada por ese banco de transformadores. Entonces, para hablar más específicamente, ¿qué les parece si ahora calculamos cuánta potencia entrega
ese transformador, ¿verdad? Cuánta potencia es capaz de entregar ese banco de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Cada uno de los transformadores y en general ese banco de transformadores. Pues bien, la potencia trifásica de una conexión delta, ¿verdad? Delta completa, ¿verdad? ¿Sí? Es igual a 3 veces la potencia de fase, ¿verdad? ¿Sí? Donde la potencia de fase se puede escribir como voltaje de fase por corriente de fase por coseno del ángulo. Miren que estoy hablando de potencia activa, ¿verdad? Esa es la que nos interesa, así que hablemos primero de potencia activa, ¿verdad? Bien, entonces, si suponemos que la carga es puramente resistiva, vemos que el coseno del ángulo es igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Para cargas resistivas, ¿sí? El ángulo entre el voltaje y la corriente es igual a 0, ¿verdad? Así que coseno de 0 es 1, entonces simplemente vemos que la potencia la podemos escribir como 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? ¿Sí? Bien, si vemos entonces un sistema delta completo, ¿verdad? Y graficamos en el sistema los valores de voltaje y corriente, lo que obtendríamos sería la siguiente figura, ¿verdad? Miren en el secundario, ese es un delta, transformador conectado en delta, y en el secundario, si graficamos sus valores de corriente y voltaje, obtendríamos la siguiente figura, ¿sí? Ahora, si nosotros analizamos un delta abierto y también graficamos, tomamos medición, ¿verdad? De los voltajes y corrientes que están en los transformadores, en este caso en los dos transformadores que tenemos ahí, nosotros tendríamos esta imagen de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Para los dos casos, recuerden que estamos considerando carga puramente resistiva, ¿verdad? Para analizar el ejemplo, para hacer un poco más simple el ejemplo, ¿verdad? Y poder entender bien este análisis de delta abierto. Bien, entonces, ahora, ¿qué les parece si vamos a ver, voy a colocar así la pantalla para que podamos ver los dos, ¿sí? Entonces, quiero que me digan cuál es la diferencia, ¿verdad? Arriba tenemos un delta completo, ¿verdad? Y abajo tenemos un delta abierto, ¿verdad? Uno de los transformadores se ha removido, ¿verdad? Entonces, quiero que me digan, quiero que observen las dos figuras, observen los valores de voltaje corriente y quiero que me digan cuál es la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? La diferencia aparte de que uno de los transformadores se ha removido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el de arriba es un delta y el de abajo es un delta abierto, ¿verdad? En las corrientes, ingeniero, veo que no se multiplica por la raíz de 3, solo está la corriente de fase. Ajá, sí, bueno, esa es una, tal vez no la principal diferencia, pero sí es una diferencia. La magnitud de la corriente de línea cambia, ¿verdad? ¿Sí? Miren que la corriente de línea en el delta es raíz 3 veces la corriente de fase, mientras que en el delta abierto es simplemente la corriente de fase, ¿verdad? La corriente de línea es la magnitud de la corriente de línea es igual a la magnitud de la corriente de fase, ¿verdad? Eso ocurre en el delta abierto, ¿verdad? Ahora, hay otra diferencia también, ¿verdad? En la corriente de fase están desfasadas 30 grados. Uh-huh. ¿Con respecto a quién? Con respecto a sus voltajes de fase. Sí, sí. Uh-huh. Sí, está bien, ¿verdad? Hay que decirlo todo, ¿verdad? Porque si la respuesta correcta es, hay que decir que la corriente de fase, si ustedes ven
en un delta, ¿verdad? La corriente con el voltaje están en fase, ¿verdad? Y eso ocurre porque la carga es puramente resistiva, ¿verdad? Acuérdense de su teoría de circuitos, cuando la carga es puramente resistiva, el voltaje y la corriente están en fase, ¿verdad? Por eso es que los valores de voltaje en cada una de las fases que ustedes vean son, los ángulos son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Los valores de los ángulos en cada una de las fases que ustedes vean y analicen en el delta, ¿verdad? Son iguales, ¿verdad? Porque la carga es puramente resistiva, ¿verdad? Ahora, miren que en el delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? Aunque la carga es puramente resistiva, existe un desfase entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? En cada uno de los transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Existe un desfase y hasta lo podemos cuantificar, ¿verdad? Ese desfase es de 30 grados, ¿verdad? Existe un desfase de 30 grados entre la corriente y el voltaje, ¿verdad? Del transformador 1, y si ven el transformador 2 también, ¿verdad? ¿Sí? Existe un desfase de 30 grados, ¿verdad? Esa es una de las principales, sería la principal diferencia, ¿verdad? ¿Sí? El segundo punto sería lo que el compañero, la primera persona que participó mencionó, ¿verdad? Que vean que la corriente de línea ahora, de hecho, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Miren, la corriente de la línea 2 es igual a la corriente de fase aquí, ¿verdad? Y la corriente de la línea 3, ¿verdad? De la fase C, ¿sí? Es igual a la corriente de la fase del transformador, ¿verdad? A la corriente de fase, ¿verdad? Solo que ven ahí ustedes, si ven, tiene la misma magnitud y ángulo de 60 grados. Y aquí tiene la misma magnitud, pero ángulo de menos 120 grados, ¿verdad? Y la razón es la dirección de la corriente, ¿verdad? Vean que esta corriente de aquí va hacia la carga y la otra va en dirección contraria, ¿verdad? ¿Sí? Va saliendo de la carga, ¿verdad? Entonces al final es lo mismo, solo esta corriente, si ustedes le suman 180 grados, que eso se refiere a cambiar de dirección una corriente, ¿verdad? Entonces si le sumamos 180 grados, vamos a tener este valor de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces esas son las diferencias que podemos ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se refleja esto en la potencia? Entonces, analicemos. ¿Qué les parece si calculamos la potencia de estos dos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Bien, vamos a una página en blanco, entonces si quieren. Pero me gustaría verlo. Entonces, bien, entonces calculemos la potencia total, la potencia trifásica, ¿sí? Calculemos la potencia trifásica de esos dos transformadores, ¿verdad? Obviamente va a ser la potencia del transformador 1 más la potencia del transformador 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces encontremos, y no tengo otro transformador, ¿verdad? Es un delta abierto, entonces solo hay dos transformadores, ¿verdad? Entonces encontremos la potencia del transformador 1, ¿verdad? Esa es igual al voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de teta, ¿verdad? Donde teta, recuerden que es el ángulo que se forma entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Entonces, si quieren, le voy a poner así, el voltaje, el ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que esto se le llama teta, ¿verdad? Simplemente se le llama teta, que es el ángulo entre el voltaje y la corriente, ¿verdad? Bien, entonces la potencia activa de el transformador 1 va a ser el voltaje de fase por la corriente de fase por coseno de, miren, el transformador 1 es este, para mí, ¿verdad? Coseno de, entonces 30 menos 60 grados, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual
a coseno de 30, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, menos 30, ¿verdad? Bueno, recuerden que el coseno es una función par, ¿verdad? ¿Sí? Así que el coseno de menos 30 es lo mismo que el coseno de 30. Y también por trigonometría, acuérdense que el coseno de 30 grados lo podemos representar como raíz de 3 sobre 2. Así que al final la potencia del transformador 1 es igual a raíz de 3 sobre 2 por el voltaje de fase por la corriente de fase. ¿Sí? De igual forma, calculemos la potencia del transformador 2. Va a ser lo mismo, ¿verdad? El voltaje de fase, obviamente, el voltaje de fase del transformador 2, ¿verdad? ¿Sí? Y la corriente de fase del transformador 2 por el coseno del ángulo que forman entre ellos dos. Bien, entonces coseno de sería 150 grados menos 120, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quedaría como, de nuevo, coseno de 30 grados, ¿verdad? Y eso entonces quedaría igual a raíz de 3 sobre 2 por voltaje de fase por la corriente de fase. Bien, entonces podemos concluir que la potencia total, ¿sí? La potencia trifásica del delta abierto, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a raíz de 3 sobre 2 por, ¿sí? Va a ser igual a este valor de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Más este valor de aquí, ¿verdad? Que es la, o sea, es la suma de las potencias de los dos transformadores. Entonces, más bien, y ahí ustedes ven que podemos simplificar eso y nos quedaría como, entonces un medio más un medio da 1, ¿verdad? Entonces raíz de 3 voltaje de fase por la corriente de fase, ¿sí? Y ese es entonces la potencia que entrega una conexión de delta abierto, ¿verdad? Un sistema de transformadores conectado en delta abierto. Bien, ¿qué les parece si comparamos esa potencia con la potencia que encontramos en un sistema delta completo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces, bueno, en esta página están las observaciones que habíamos dicho, ¿verdad? Y en las siguientes se encuentran las potencias para cada uno de los transformadores, ¿verdad? Entonces, al final llegamos a la misma expresión, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora comparemos entonces y saquemos conclusiones. Comparemos con el valor que encontramos para un delta cerrado, ¿verdad? O un delta completo, ¿verdad? Que es esa expresión que ven ahí. Entonces, si comparamos los dos y si hacemos una división, ¿verdad? ¿Sí? Si dividimos la potencia de delta abierto sobre la potencia de el delta completo, ¿verdad? Obtendríamos la división de esas dos expresiones, que es igual a 1 sobre raíz de 3, que al final eso da 0.577, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo este análisis? Es que la potencia, entonces, ahora que puede entregar ese banco de transformadores que está conectado en delta abierto, es solo el 57.7% de la potencia total que tenían antes cuando estaban los tres transformadores, ¿verdad? Y era un delta completo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de nuevo, entonces esta es la gran conclusión, ¿verdad? Que el banco de transformadores ahora conectado en delta abierto solo puede entregar el 57.7% de su potencia nominal, ¿verdad? De la potencia nominal que tenía antes cuando estaban los tres transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Bien, bueno, esa es la conclusión y no sé si tienen alguna pregunta respecto a este análisis.
Bien, el delta abierto, recuerden que es un sistema trifásico, ¿verdad? Entonces se hace el mismo análisis que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Al final es un sistema trifásico, ¿verdad? Esas son las dos conclusiones, ¿verdad? Uno es que aunque retiremos uno de los transformadores, siempre estamos entregando potencia trifásica, ¿verdad? Sigue siendo un sistema trifásico, ¿verdad? Y la otra conclusión es que la potencia solo puede ser ahora el 57.7% de la potencia nominal, ¿verdad? ¿Sí? Que teníamos antes cuando habían 3 transformadores. Bien, entonces, miren, aquí hay un cuestionario. Sí, aquí hay un cuestionario, hay una pregunta, ¿verdad? Que se las voy a dejar para que piensen, ¿verdad? Para que piensen un rato, podemos discutir un poco sobre ello, pero no es necesario que lo desarrollen, ¿verdad? Recuerden que las asignaciones de la segunda unidad las van a subir hoy, ¿verdad? Tienen hasta hoy, hasta medianoche, ¿verdad? Sí, para subirlas todas en un solo documento, las suben al campus virtual, ¿verdad? Entonces, esta no es necesario que la suban, ¿verdad? Pero sí es necesario que sepan la respuesta, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, miren, dice, ¿por qué el banco de transformadores en delta abierto solo provee el 57% y no el 66.7%, ¿verdad? 66.7% es 2/3 de la potencia total, ¿verdad? Y si nosotros retiramos un transformador, la potencia debería ser 66.7, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Sí. ¿Creen ustedes? Pero acabamos de demostrar nosotros que no es así, ¿verdad? O sea, si nosotros retiramos uno de los transformadores, o sea, tenemos 3 transformadores, ¿verdad? Supongamos que los 3 entregan, hay una carga que requiere 100 kVA, ¿verdad? Entonces ustedes pueden decir que cada uno de los transformadores entrega 33 kVA, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, si retiramos uno de ellos, ¿sí? Si retiramos un transformador, entonces ustedes van a decir, bueno, entonces quedo con 2 transformadores, entonces puedo entregar 66.7 kVA hacia la carga, ¿verdad? Pero no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros acabamos de demostrar que no es 66.7, ¿verdad? Sino que es 57.7, ¿verdad? Por ciento de la capacidad nominal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces eso lo acabamos de demostrar, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué, verdad? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa con esa potencia, verdad? ¿Por qué el banco de transformadores en delta abierto, o sea, los 2 transformadores que quedan, ¿verdad? No son capaces de entregar el 66.7, ¿verdad? Por ciento, sino que entregan nada más el 57%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿me entienden la pregunta, verdad? Yo creo que la pregunta se entendió, ¿verdad? ¿Sí? O no les queda claro por qué de lo que estoy hablando. Sí. Me Se parece que entiende. sí, ¿verdad? Sí, la pregunta se entiende, ¿verdad? Sí. No es 2/3, ¿verdad? O sea, es algo lógico pensar que debería ser 2/3, ¿verdad? Pero no es 2/3, ¿verdad? Porque, y ¿cómo sé yo que no es 2/3? Porque ya demostramos que la potencia es 57.7%, ¿verdad? Es 1 sobre raíz de 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esa diferencia, verdad? ¿Qué sucede con esa potencia, verdad? Les preguntaría yo, ¿verdad? Con la diferencia, ¿verdad? Que serían 8, ¿verdad? Serían, sí, 8, no, 9 kVA, ¿verdad? Si lo miramos como kVA, de 57 a 66.7
hay 9.7, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esos KVA, verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes? Voy a dejar aquí la imagen de nuevo. Tal vez son pérdidas. Mm, pérdidas. Ujú. No se le llaman así directamente, ¿verdad? No le podemos llamar pérdidas directamente, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, no se le podría llamar pérdidas, ¿verdad? ¿O quién? Se lo voy a hacer como otra pregunta. ¿Quién consume esa potencia, verdad? ¿Quién se consume esos 9.7 kVA, verdad? ¿Quién los consumiría, verdad? Recuerden el principio fundamental de la física, ¿verdad? La potencia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que consumir esa potencia, ¿verdad? ¿Sí? Esa potencia no desaparece, ¿verdad? No puede desaparecer, ¿verdad? Alguien tiene que consumirla, ¿verdad? Alguien la está consumiendo, de hecho, ¿verdad? Entonces, piensen, ¿y qué podría decir quién? Ahí está el sistema, ¿verdad? Ahí están los dos transformadores en delta abierto y está la carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, les dejo la pregunta ya un poco más directa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién se consume esa potencia, verdad? ¿Qué hace que los transformadores no sean capaces de entregar 2/3, ¿verdad? De lo que tenían antes, sino que entregan 1/3, ¿verdad? No, no quiero foto. Ingeniero, Sí, cuando los transformadores trabajan así forzados se vuelven más ineficientes. Y como salió uno del sistema, por eso es que entregan menos potencia. mm, pero ¿quién consume esa potencia? O sea, no es que, o sea, es que una cosa es que tengan pérdidas, ¿verdad? Que sabemos que entonces esa potencia son pérdidas, ¿verdad? Esas potencias se quedan en la línea, se quedan en el núcleo, ¿verdad? Ya vimos, son consumidas em, sí, son consumidas, se representan como pérdidas y son consumidas, una se disipa en calor, ¿verdad? Y la otra se disipa en el núcleo, ¿verdad? Pero esa no es pérdida, ¿verdad? No es una potencia que se pierde, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos atribuir a que es una pérdida, ¿verdad? Sino que alguien la está consumiendo. Bien, si quieren pueden hacer los incisos, la pregunta 2 y la 3, eso les puede aclarar mucho y les puede dar una idea de qué sucede con la potencia, ¿verdad? Si ven, nosotros analizamos nada más potencia activa, ¿verdad? Pero el mismo análisis se puede hacer para potencia reactiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si encuentran la potencia reactiva de cada transformador, ¿verdad? En delta abierto y encuentren también la potencia reactiva en delta completo, ¿verdad? Y las comparan, ¿verdad? Las podrían comparar para saber qué significan esos valores, ¿verdad? ¿Sí? Bien, para terminar, miren, hay un problema de examen.
Entonces, la idea es que sean capaces también de resolver este problema, ¿verdad? ¿Sí? Al finalizar esta clase, ustedes tienen que ser capaces de resolver este problema, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.